¿Alguna vez has sentido que hay cadenas invisibles que te impiden avanzar? ¿Te sientes atado por las cadenas del miedo, la ansiedad, las preocupaciones económicas o incluso las heridas del pasado? A veces, estas prisiones son invisibles, pero pesan mucho sobre el alma. Y es precisamente en esos momentos cuando el Salmo 91 se revela como una poderosa llave espiritual, una oración que tiene el poder de romper todas estas cadenas y llevarnos al refugio seguro de la presencia de Dios. El Salmo 91 no es solo un texto antiguo, es una promesa viva, un escudo de fe, una declaración de protección y liberación. Nos recuerda que quien habita al abrigo del Altísimo no tiene por qué temer nada, porque Dios mismo lo cubre con sus alas y lo sostiene en medio de las tormentas. En un mundo lleno de incertidumbres, donde tantas voces compiten por nuestra atención, este salmo nos invita a escuchar la voz que verdaderamente importa, la voz de Dios, que nos llama a descansar en Él y a confiar plenamente en su poder. Hoy comprenderás cómo esta oración puede transformar no solo tu tiempo de oración, sino toda tu vida espiritual. Reflexionemos juntos sobre cómo actúa Dios cuando ponemos nuestras batallas en sus manos y permitimos que su presencia rompa las cadenas que nos impiden vivir la vida al máximo. Por eso les invito a, quédate conmigo hasta el final de este video, porque al final, haremos una oración especial del Salmo 91. Este mensaje está diseñado para conmover profundamente tu corazón y fortalecer tu fe. Y antes de comenzar, si te gustan los mensajes que te acercan a Dios y fortalecen tu vida espiritual, no olvides darle a me gusta y suscríbete al canal aquí para seguir recibiendo palabras de esperanza, fe y transformación cada día. Cuando hablamos del refugio del alma hablamos de un lugar que trasciende muros, templos y momentos de oración. Es el espacio invisible donde el alma se retira a descansar en el corazón de Dios. Este refugio es el escondite del Altísimo, el lugar secreto mencionado en Salmo 91, donde el miedo se acalla y la esperanza renace. Pero ¿qué significa, en la práctica, habitar este lugar? No se trata solo de repetir palabras o buscar a Dios en momentos de desesperación, es, para construir una morada permanente dentro de su presencia, donde cada pensamiento, cada elección y cada respiración están guiados por la confianza de que Él tiene el control. Muchas personas rezan el Salmo 91 pidiendo protección, pero pocas se detienen a reflexionar sobre lo que realmente significa habitar ocultándose. Habitar significa permanecer. Es estar presente cada día, incluso cuando el silencio parece no tener respuesta, incluso cuando la vida es dura y el alma se siente cansada. Es comprender que, mientras el mundo cambia, Dios sigue siendo el mismo refugio seguro, un refugio donde los corazones heridos encuentran sanación y donde los temerosos descubren el coraje. Imagina un alma cansada de las batallas cotidianas, preocupaciones económicas, conflictos familiares, incertidumbre sobre el futuro. Esta persona carga con un peso invisible, un cansancio indescriptible. Es entonces cuando el refugio del Todopoderoso se vuelve esencial. Porque el refugio de Dios no es la huida, sino la fortaleza. No se trata de esconderse del mundo, sino de revestirse de fe para afrontarlo. Cuando buscamos ese lugar secreto, el Espíritu Santo nos envuelve en una paz que el mundo no puede ofrecer. Vivir en este escondite también requiere una elección consciente. La elección de confiar y confiar en Dios suele ser el mayor desafío de la fe. Es creer incluso cuando todo parece contrario, es permanecer firme incluso cuando el suelo parece desaparecer bajo tus pies. El salmista nos recuerda que quien habita a la sombra del Todopoderoso puede descansar, porque la sombra de Dios no es ausencia de luz, es protección contra el calor de los juicios, es el equilibrio perfecto entre la acción humana y el cuidado divino. ¿Cuántas veces hemos intentado resolverlo todo por nuestra cuenta? Hacemos planes, creamos estrategias, intentamos controlar lo que está fuera de nuestro alcance. Pero cuando nos damos cuenta de que el control no está en nuestras manos, surgen el miedo, la ansiedad y la sensación de estar atrapados. El Salmo 91 nos invita a rendirnos. En otras palabras, dice, deja de luchar solo. Deja que Dios luche por ti. Y es en este momento de rendición donde se revela el refugio. El refugio del Altísimo no es un lugar físico, sino un estado de entrega. Es cuando te presentas ante Dios y le dices, Señor, yo no puedo, pero tú sí. El refugio también se construye con pequeñas acciones cotidianas. Cuando oras antes de tomar una decisión, cuando eliges perdonar en lugar de guardar rencor, cuando decides descansar en lugar de desesperarte, es entonces cuando empiezas a habitar en ese lugar seguro. Dios no busca corazones perfectos, sino corazones dispuestos. Corazones que dicen, aún cansado, te sigo buscando, y es en este espacio interior, en este silencio de fe, donde las cadenas comienzan a debilitarse. Cadenas espirituales que te alejan de la presencia de Dios, cadenas emocionales que te hacen revivir viejos dolores, cadenas materiales que te impiden prosperar y confiar en la provisión divina. En el refugio del Altísimo, estas cadenas no ofrecen resistencia, porque la presencia de Dios no coexiste con las prisiones.
Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Piensa en cuántas veces has buscado refugio en otras cosas, en las redes sociales, en conversaciones vacías, en el exceso de trabajo o incluso en el silencio de una habitación oscura. Pero ninguno de esos lugares pudo brindarte verdadero descanso. Porque solo en Dios encuentra el alma verdadero refugio, y lo más hermoso es que este refugio siempre está abierto. Dios no cierra las puertas de su morada a quienes lo buscan. Incluso cuando crees que te has alejado demasiado, Él sigue ahí, con los brazos abiertos, esperando tu regreso. Quizás hoy estés pasando por algo que te haga dudar del cuidado de Dios. Quizás sientas que las cadenas son demasiado pesadas, que el cansancio es grande y que tus oraciones parecen no llegar más allá del techo. Pero el Salmo 91 te recuerda, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esto significa que el descanso no llega cuando todo está resuelto, sino cuando decides confiar. Al orar este salmo, declaras que Dios es tu refugio, tu escudo y tu fortaleza. Le dices al mundo espiritual, no estoy solo. Y en ese momento, las fuerzas que te oprimen comienzan a perder poder, porque donde hay luz, no puede haber oscuridad. El refugio del alma no es solo un concepto espiritual, es una realidad cotidiana. Es ese momento en que cierras los ojos, respiras hondo y sientes que Dios está ahí. Es cuando te das cuenta de que, a pesar de todo, hay una presencia que te sostiene. Y esa presencia es Dios mismo, que mora con quienes lo buscan con sinceridad. Por lo tanto, hoy, más que recitar el Salmo 91, la invitación es a vivirlo. A dejar que se convierta en una verdad dentro de ti. Que las palabras se transformen en fe viva, que el temor se transforme en confianza y que el cansancio se transforme en descanso. Porque en el refugio del Altísimo, ninguna cadena es lo suficientemente fuerte como para resistir el poder de Dios. El salmista escribe sobre morar al abrigo del Altísimo, pero también conocía la realidad de las cadenas, espirituales, emocionales e incluso materiales, que intentan atar al pueblo de Dios. Estas cadenas pueden tener muchos nombres: culpa, miedo, soledad, ansiedad, tristeza, escasez. Se manifiestan de diferentes maneras, pero todas tienen el mismo propósito: debilitar la fe, robar la esperanza y silenciar el clamor del alma. Quizás te hayas sentido así antes, orando con el corazón apesadumbrado, buscando respuestas, pero sintiendo el silencio de Dios. En momentos así, es fácil creer que Él está distante, que las oraciones no son escuchadas. Pero la verdad es, Dios nunca ignora un corazón que clama sinceramente. La oración nacida de las profundidades del dolor tiene un poder que trasciende las palabras, rompe barreras espirituales, atraviesa lo invisible y toca el corazón del Creador. Cuando la humanidad llega a su límite, Dios comienza a actuar. No actúa por la fuerza, sino mediante un clamor de auxilio. Un clamor de auxilio es diferente de cualquier petición ordinaria, viene acompañado de entrega. Es cuando dices, Señor, no tengo más fuerzas, pero confío en ti. Y en ese momento, los cielos se abren. Porque Dios no puede resistirse a un corazón roto. Imagina a una persona rodeada de cadenas espirituales. Intenta avanzar, pero algo siempre la detiene. Puede ser el peso del pasado, el miedo al futuro o la duda que insiste en susurrar, no lo lograrás. Es en ese momento cuando debe surgir el clamor. El clamor es la voz del alma que decide no callar ante la opresión. Es la fe que grita en la oscuridad, Señor, líbrame. Comparte esto en los comentarios. El Salmo 91 habla de protección, pero esta protección se activa mediante la comunión. El refugio del Altísimo se vuelve accesible cuando el alma clama, cuando el corazón reconoce que necesita protección. Y este clamor no necesita ser perfecto, necesita ser verdadero. Dios no exige palabras hermosas, desea autenticidad. Él entiende las lágrimas, entiende los silencios, incluso entiende lo que no puedes decir. Hay momentos en que la oración se convierte en un suspiro. Cuando cierras los ojos y, sin decir nada, simplemente sientes su presencia. Y es en esta sencillez donde comienza el milagro. El clamor, cuando nace de la verdad, es como una llave espiritual, abre puertas, rompe cadenas y libera el alma de prisiones invisibles. Quizás hoy tus cadenas no sean visibles, pero las sientes a diario. La cadena de la ansiedad que te quita el sueño. La cadena de la tristeza que te agota. La cadena de la duda que te hace cuestionar tu valía. O incluso la cadena material que te hace creer que nunca llegarás a ninguna parte. Pero recuerda esto, Dios escucha tu clamor incluso cuando el mundo no comprende tu dolor. El Salmo 91 nos recuerda que quienes habitan al abrigo del Altísimo no están solos. Aún en medio de la tormenta, hay un Dios que escucha. Un Dios que ve lo que nadie más ve. Y cuando clamas a Él, Él responde. Envía ángeles, transforma las circunstancias y actúa de maneras inimaginables, pero el clamor también exige perseverancia.
A veces, Dios permite que el proceso se prolongue para que la fe madure. Quiere enseñar que la victoria no reside solo en ser liberado, sino en aprender a confiar mientras se espera. Y es en este tiempo de espera donde el Salmo 91 se convierte en un refugio. Cada versículo es una promesa viva que sostiene el corazón hasta que llega el milagro. ¿Cuántas veces la desesperación intenta silenciar tu voz? ¿Cuántas veces el enemigo intenta convencerte de que orar es inútil? En esos momentos, recuerda, la indignación es prueba de que aún crees. Y quienes creen jamás son olvidados. Dios no rechaza el clamor de quienes se acercan a Él con humildad. Transforma las lágrimas en renovación y las cadenas en testimonios de liberación. Hay algo poderoso en arrodillarse ante Dios. Al doblar las rodillas, le decimos, Señor, me rindo. Y es en este gesto de entrega donde ocurre lo sobrenatural. Cadenas que antes parecían indestructibles comienzan a romperse, no por nuestra fuerza, sino por la presencia de Dios que penetra donde ninguna mano humana puede llegar. Clamar también tiene el poder de despertar un propósito. A veces, las cadenas no son externas, sino internas, son dudas, heridas, resentimientos, traumas. Cuando clamas, Dios no solo libera lo externo, sino que sana lo interno. Toca las heridas que creías olvidadas y transforma el dolor en fortaleza. Te recuerda que no naciste para vivir prisionero, sino para caminar en libertad, guiado por la luz de su presencia. Muchos buscan respuestas en los lugares equivocados, en consejos humanos, en distracciones pasajeras, en caminos que solo aumentan el peso del alma. Pero el verdadero alivio reside en un solo lugar, en la presencia de Dios. Cuando la oración se convierte en tu lenguaje cotidiano, el refugio se transforma en tu morada permanente. Y, poco a poco, comienzas a sentir la ligereza que proviene de confiar en un Dios que todo lo puede. Por lo tanto, si hoy te sientes atrapado, no dejes de clamar. No te calles ante las cadenas que intentan asfixiarte. Dios escucha el clamor de tu fe, aunque sea pequeño. Y Él prometió que quienes lo buscan con sinceridad serán hallados. Al amparo del Altísimo, toda lágrima es vista, toda palabra es escuchada y todo clamor sincero se transforma en liberación. El mismo Dios que liberó al pueblo de Egipto, que cerró la boca de los leones y calmó el mar, es el mismo Dios que ahora escucha tu corazón. Y continúa diciendo, clama a mí, y yo te responderé. Por lo tanto, manténganse firmes. Sigan orando, sigan creyendo, sigan clamando. Porque a su debido tiempo, las cadenas caerán y comprenderán que todo lo que han vivido los ha llevado a una fe más profunda. El Salmo 91 comienza con palabras que encierran una impresionante profundidad espiritual. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cada frase de este versículo es una revelación. El salmista no habla de visitar el escondite, sino de habitar en él. Esto significa que la promesa no es para quienes buscan a Dios solo en momentos de desesperación, sino para quienes hacen de su presencia su morada diaria. Es una invitación a la constancia, a la intimidad, a la entrega. Habitar en el refugio es elegir estar cerca de Dios incluso cuando todo parece distante. Es permanecer allí incluso cuando el silencio de Dios parece largo, incluso cuando el cansancio intenta apartarte de la oración. La promesa del Salmo 91 es clara. Quienes eligen permanecer a la sombra del Todopoderoso encuentran descanso. No se trata de cualquier descanso, sino del tipo que proviene de la absoluta confianza en que Dios se encarga de cada detalle, incluso de aquellos que no comprendemos. En tiempos de tribulación, el corazón humano tiende a buscar seguridad en lo visible, dinero, personas, planes, estrategias. Pero el Salmo 91 nos conduce a otra clase de seguridad, una que es independiente de las circunstancias. Nos invita a confiar en lo invisible, en ese Dios que obra en silencio, que actúa en secreto, que protege incluso cuando no lo percibimos. Es un refugio espiritual que no se tambalea por el temor, porque está fundado en la fidelidad divina. Esta promesa es como un muro espiritual. Cuando eliges refugiarte en su escondite, Dios te cubre con sus alas. El versículo 4 dice, Él te cubrirá con sus plumas, y bajo sus alas hallarás refugio. Es una imagen de ternura y protección, que muestra el cuidado del Padre. Así como un ave esconde a sus polluelos del peligro, Dios te protege de los ataques espirituales, emocionales e incluso materiales. Bajo las alas de Dios, ninguna cadena puede resistir. Pero esta protección no significa la ausencia de problemas. Significa que, incluso en medio de ellos, eres sostenido. El Salmo 91 no promete una vida sin luchas, pero garantiza la victoria en medio de ellas. Dios no dijo que el fuego no vendría, pero prometió que no te quemaría. No dijo que las aguas no vendrían, pero prometió que no te ahogarían. Y es precisamente ahí donde la fe se fortalece, cuando aprendes a ver el cuidado de Dios incluso en las dificultades. Cada versículo de este salmo es una respuesta amorosa a quienes eligen confiar. Cuando el salmista escribe pueden caer 1000 a tu lado,
10.000 a tu diestra, pero a ti no te alcanzará. Está declarando algo poderoso: la fidelidad de Dios es una cerca espiritual alrededor de aquellos que moran en él. Aunque el mundo se desmorone, quienes confían en Dios permanecerán en pie, porque están arraigados en una promesa que nunca falla. La promesa del Salmo 91 también habla de liberación: Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Aquí, Dios afirma que ningún plan de destrucción, visible o invisible, prevalecerá contra quienes viven bajo su protección. Aun cuando el enemigo intente tender trampas, Dios ya ha preparado la salida. Aun cuando el mal parezca acercarse, el Señor levanta una barrera espiritual y te libra antes de que ocurra lo peor. Por eso el salmista también declara: no temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día. La promesa del Salmo 91 es un escudo para el corazón. Rompe el miedo paralizante, la ansiedad sofocante, la inseguridad que roba la paz. Dios promete que, mientras permanezcas en su refugio, nada, absolutamente nada, puede dañarte sin su permiso, y si lo permite, es porque lo transformará en un propósito. Y lo más hermoso de esta promesa es que el texto no habla de un pueblo, de una multitud, sino de un individuo, el que habita. Esto demuestra que la relación con Dios es íntima y única. Él no es distante, ni observa desde lejos. Él está presente, Él protege, Él conoce cada lágrima y cada pensamiento. La promesa del Salmo 91 nos recuerda que el Dios del universo es también el Dios de nuestro corazón. Cuando el salmista dice que el Señor es mi fuerza y mi Dios, en quien confío, está declarando una elección. Confiar es un acto de fe, y esa fe es el fundamento de la promesa. Es fácil decir que uno confía cuando todo va bien, pero es en el desierto donde se pone a prueba la confianza. Es cuando las puertas se cierran, cuando el silencio de Dios parece eterno, cuando las cadenas aún no se han roto, es entonces cuando se demuestra que se cree en la promesa. Y es en este punto donde se cumple la promesa, porque Dios responde a la fe sincera. Él dice: porque me ama, lo rescataré, lo protegeré, porque reconoce mi nombre. Considera la profundidad de estas palabras. Dios promete liberación y seguridad no por méritos humanos, sino por amor. Él honra a quienes lo buscan, a quienes lo conocen, a quienes se aferran a Él incluso cuando no comprenden la razón de su sufrimiento. Muchos anhelan la protección del Salmo 91, pero pocos están dispuestos a cumplir con el compromiso que exige. Esta promesa es para quienes la viven, confían en ella y permanecen en ella. Es para quienes no desisten de la oración, incluso cuando el cansancio los invade. Es para quienes deciden cada día decir: Señor, no sé qué sucederá, pero sé en quién confío. Y cuando vives así, la promesa se manifiesta en cada aspecto de tu vida. Empiezas a sentir paz en medio del caos, esperanza en medio de la incertidumbre, fortaleza donde antes había miedo. El refugio del Altísimo se convierte en tu hogar, y la sombra del Todopoderoso, en tu descanso. El Salmo 91 nos recuerda que Dios no solo protege, sino que también honra a aquellos que permanecen fieles. El versículo 15 concluye con una de las promesas más hermosas: Él me invocará, y yo le responderé, estaré con él en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Dios promete no solo estar presente, sino también actuar, responder y transformar. Esta es la esencia de la promesa: Dios no te abandona en tus cadenas, Él entra contigo en ellas y te libera con su poderosa mano. Por lo tanto, no lo dudes. Aunque las circunstancias parezcan indicar lo contrario, la promesa del Salmo 91 sigue vigente. Es eterna, fiel e inquebrantable. Antes de continuar, si te ha gustado el contenido hasta ahora, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. Esto ayuda a YouTube a recomendar este video a más personas que también buscan crecimiento espiritual y comprensión de la palabra de Dios. Las cadenas espirituales son invisibles, pero su peso es real. Son ataduras que atan el alma, impidiéndole avanzar hacia su propósito divino. Pueden manifestarse como culpa, miedo, incredulidad, adicciones, pensamientos destructivos o incluso como una constante sensación de estancamiento espiritual, como si algo siempre te retuviera hacia atrás. Es una especie de prisión sin barrotes físicos, pero que mantiene tu corazón encerrado, y lo más sutil es que, a menudo, estas cadenas se crean desde dentro. Son palabras que creemos, mentiras que siembra el enemigo, heridas que no han sanado y sentimientos que nunca hemos entregado a Dios. Se forman silenciosamente y, sin darnos cuenta, empiezan a controlar nuestros pasos. Pero el Salmo 91 nos recuerda que quien habita al abrigo del Altísimo está bajo un poder mayor que cualquier cadena. La presencia de Dios es el entorno donde se rompen las cadenas espirituales. Ninguna fuerza opuesta puede resistir la luz que mora en quienes confían verdaderamente en el Señor. La ruptura de las cadenas espirituales comienza con la conciencia de que existen. Mientras las negamos, crecen, pero cuando las reconocemos y las ponemos en la presencia de Dios, comienza el proceso de liberación.
Es en ese momento cuando la oración se convierte en espada y la fe se transforma en fortaleza. Porque la oración de una persona justa es poderosa, y cuando se hace en el nombre de Jesús, todo yugo se rompe. ¿Cuántas personas viven atrapadas por la culpa del pasado, creyendo que Dios ya no puede usarlas? ¿Cuántas se encuentran atrapadas por pecados que insisten en repetirse, como si fuera imposible vencerlos? Pero el Salmo 91 nos recuerda que el Señor es escudo y fortaleza. Él es quien libra de la trampa del enemigo, quien frustra los planes de las tinieblas y quien rompe las cadenas que intentan robar la paz del alma. El primer paso para romper las cadenas espirituales es volverse completamente a Dios, es reconocer que, por muy fuerte que sea la prisión, el poder de Dios es mayor. El enemigo intenta hacernos creer que estamos solos, que nuestras oraciones son inútiles, que el cambio es imposible. Pero la verdad es que el poder de Dios no depende de las circunstancias, Él actúa en la debilidad, transforma lo imposible y trae libertad donde antes había opresión. Cuando el salmista dice que ningún mal te sobrevendrá, ni plaga alguna llegará a tu tienda, está declarando una protección espiritual que trasciende lo físico. Habla de una liberación interior, de una protección del alma. Es el tipo de liberación que comienza desde dentro hacia afuera, cuando el Espíritu Santo entra en los rincones oscuros del corazón y trae luz, sanación y restauración. Quizás hoy sientas que algo te impide crecer espiritualmente, una resistencia invisible, un cansancio inexplicable, un desaliento que te impide orar. Estos síntomas suelen ser señales de corrientes espirituales. Y la buena noticia es que Dios quiere quebrantarlos ahora, Él quiere restaurar tu vida espiritual, reavivar el fuego de la fe y enseñarte a vivir con autoridad bajo la promesa del Salmo 91. Pero existe un importante principio espiritual: Dios solo rompe las cadenas que le entregamos. Mientras intentamos ocultar, justificar o controlar las áreas en las que estamos atrapados, el enemigo gana terreno. Pero cuando abrimos nuestro corazón y decimos, Señor, necesito liberación, su poder actúa poderosamente. Es en este acto de entrega que las cadenas se rompen. La oración es la clave de esta liberación. No una oración mecánica, sino una oración profunda, hecha con fe y arrepentimiento sincero. Al orar con el Salmo 91, declarando cada promesa, levantas una fortaleza espiritual contra las fuerzas que te oprimen. Cada versículo se convierte en una espada que corta las cadenas invisibles que te rodean. Por eso la palabra de Dios está viva, no solo consuela, sino que libera. Y cuando empiezas a orar creyendo que estas promesas son para ti, el ambiente espiritual que te rodea comienza a transformarse. El miedo pierde su poder, la culpa se silencia y la fe empieza a dominar tu corazón. Las corrientes espirituales también se alimentan de pensamientos negativos. Muchas batallas comienzan en la mente. Cuando crees las mentiras del enemigo, como, no eres digno, Dios te ha olvidado, nada cambiará, les das poder a esas palabras. Pero cuando reemplazas esas mentiras con la verdad de la palabra, las cadenas comienzan a romperse. El Salmo 91 nos recuerda a diario que Dios mismo te protege, te ama y te cuida, y esta verdad es liberadora. Porque cuando comprendes quién es tu Dios, comprendes quién eres en Él. Dejas de verte como prisionero de las circunstancias y comienzas a verte como hijo amado del Altísimo. Y los hijos no viven encadenados, viven libres, porque saben que hay un Padre poderoso que los protege. Romper las cadenas espirituales también requiere perdón. A menudo, lo que mantiene un alma prisionera no es el pecado en sí, sino la falta de perdón. Guardar rencor, resentimiento y viejas heridas crea puertas espirituales a la opresión. Pero cuando decides perdonar, aunque sea a regañadientes, incluso entre lágrimas, el Espíritu Santo entra y comienza a restaurar lo que se ha roto. El perdón es una de las llaves más poderosas para la liberación. Dios quiere llevarte a un nuevo nivel espiritual, pero para ello necesitas dejar atrás todo lo que te detiene. No se trata de merecerlo, sino de tomar una decisión. La promesa del Salmo 91 es para quienes eligen confiar, entregarse y perseverar. Y al hacerlo, el Espíritu de Dios comienza a obrar, desatando todo nudo, rompiendo toda cadena y liberando toda área de tu vida que aún estaba atada. Cuando oras con fe, el cielo se mueve. Cuando proclamas las promesas del Salmo 91, la oscuridad se disipa. Y cuando eliges morar al abrigo del Altísimo, ninguna cadena puede retenerte. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y cuando hablamos de liberación emocional, entramos en un territorio silencioso pero profundamente real. Muchos cargan con viejos dolores, heridas que el tiempo no ha curado y recuerdos convertidos en prisiones. Son cadenas invisibles que moldean comportamientos, sabotean relaciones y extinguen la esperanza. A veces, no se trata de demonios externos, sino de voces internas quienes repiten viejas mentiras: no eres suficiente, nadie te entiende, Dios te ha olvidado. Estas son las corrientes del corazón. Y por eso el Salmo 91 es tan poderoso.
habla no solo de protección física, sino de refugio emocional cuando el salmista declara, con sus plumas te cubrirá y bajo sus alas hallarás refugio. Describe el amor de un Dios que abraza, sana y restaura el alma herida. Es la imagen de un padre que acoge a sus hijos cansados y los renueva con ternura. La sanación emocional ocurre cuando permitimos que Dios entre en los rincones que escondemos incluso de nosotros mismos. Porque hay heridas que la mente intenta olvidar, pero que el corazón aún guarda. Y Dios, en su infinita sabiduría, no ignora estos dolores, los toca con amor, y donde había miedo, siembra fe, donde había culpa, deposita el perdón, donde había soledad, derrama su presencia. Tal vez hayas experimentado rechazo, pérdida, decepción o un trauma que te haya dejado profundas cicatrices. Pero el Señor quiere recordarte, no tienes que cargar con esto tú solo. La liberación emocional comienza cuando te entregas al Todopoderoso y le entregas todo aquello que te agobiaba. Con cada oración, el Espíritu Santo empieza a desatar los nudos invisibles del alma. Y es en este proceso que la paz, que sobrepasa todo entendimiento, comienza a llenar el vacío donde antes había dolor. El Salmo 91 no es solo un salmo de protección, sino también un salmo de restauración emocional. Él te recuerda que, aunque el mundo intente herirte, Dios te cubre con sus alas. Te enseña que, si bien las circunstancias cambian, su amor permanece. Y esta certeza trae sanación. Porque cuando el corazón comprende que está a salvo en Dios, las heridas pierden su poder, pero la liberación que Dios quiere traer va más allá de las emociones, también alcanza la material de campo sí. El Señor se preocupa por tus necesidades, tu sustento y tu provisión. No es un Dios distante que simplemente observa desde lejos. Él es el Dios que ve tu esfuerzo, tu clamor, tu desesperación ante las facturas, las puertas cerradas y las batallas diarias. La promesa del Salmo 91 es clara, no te sobrevendrá ningún mal, ni plaga alguna llegará a tu tienda. La tienda representa el hogar, el entorno familiar, el sustento diario. Es la garantía de que Dios no solo protege tu alma, sino que también cuida tu tierra, bendice tu trabajo y sustenta tu hogar. Cuando Dios rompe las cadenas materiales, no solo cambia las circunstancias externas, sino que las cambia, mentalidades internas a menudo. La escasez no solo se manifiesta en tu bolsillo, sino también en tu mente. Es el miedo constante a la carencia, la sensación de que nada saldrá bien, la creencia de que prosperar espiritual y materialmente es imposible. Pero la verdad es que el Dios del Salmo 91 es el mismo Dios que abre caminos en el desierto y hace brotar agua de la roca. La liberación material comienza con confianza no en nosotros mismos, sino en Dios como nuestro proveedor. Él es quien nos sustenta con lo invisible, quien multiplica lo poco, quien transforma las crisis en testimonios. ¿Cuántas veces intenta el enemigo usar las finanzas para generar ansiedad, división y cansancio espiritual? Sabe que un corazón preocupado se distrae de la presencia de Dios. Pero cuando confiamos en el Todopoderoso, dejamos de vivir bajo el peso de la escasez y comenzamos a vivir bajo la promesa de la divina providencia. El Salmo 91 nos invita a morar bajo las alas de un Dios que es refugio, pero también fuente de abastecimiento. Él no solo te libra del mal, sino que también te prepara el bien. Te sostiene cuando nadie más te comprende y te bendice cuando todo parece imposible. Porque para Dios, la imposibilidad es simplemente el escenario donde revela su gloria, y aquí está una clave espiritual: la liberación emocional y la material van de la mano. Muchas personas no prosperan materialmente porque siguen atrapadas emocionalmente. El resentimiento, el miedo y la culpa bloquean el flujo de bendiciones. Pero cuando el corazón sana, la vida comienza a fluir. El Espíritu Santo trae claridad, sabiduría y guía. Las puertas que estaban cerradas se abren, no por esfuerzo humano, sino por la gracia que reposa sobre quienes habitan al amparo del Altísimo. La liberación emocional abre la puerta para que Dios actúe también en el plano material. Porque un corazón herido tiende a vivir en la escasez de fe, alegría y esperanza. Pero un corazón sanado atrae la abundancia que proviene de Dios. Quienes confían en el Señor encuentran descanso incluso en medio de la crisis, porque saben que el verdadero sustento viene de lo alto. Por eso el Salmo 91 es una oración completa, habla de protección, liberación, presencia y abundancia. Cuando la oras con fe, no solo alejas el mal, sino que también atrae cosas buenas, te conectas con la fuente de la vida, con el Dios que nunca falla. Por lo tanto, hoy la invitación del Espíritu Santo es sencilla, pero profunda: regresar al refugio no solo por un instante, sino para siempre. Habita bajo la protección del Altísimo, descansa en su sombra y vive la promesa para quienes confían. Porque el Dios que te protege es el mismo Dios que te da la victoria. Y ahora, para que este mensaje quede grabado en tu corazón, quiero guiarte en una poderosa oración basada en el Salmo 91, pidiendo a Dios que te cubra con su presencia y te guíe a la victoria completa. Señor, mi Dios y mi refugio, hoy me presento ante ti con gratitud y fe. Eres mi refugio,
la sombra que me protege, la fuerza que sostiene mi alma cuando todo parece desmoronarse. Señor, declaro que en ti confío con todo mi corazón, tú. Eres mi Dios, en quien pongo toda mi esperanza. Líbrame, Señor, de las cadenas que aún me atan, de miedos, ansiedades y todas las fuerzas contrarias a tu propósito. Cúbreme con tus alas y protégeme bajo tu presencia. Que ninguna flecha del enemigo me alcance, que ninguna maldición prospere, y que toda sombra de derrota sea disipada por tu luz. Fortaléceme, Señor, en estos días de lucha. Enséñame a permanecer firme, incluso cuando el viento sople con fuerza, y cuando esté cansado, llévame a tú. Refugio, donde mi alma encuentra descanso y mi corazón recupera la paz. Señor, que tu presencia more en mí cada día, que tu protección alcance mi hogar, mi familia y mi trabajo. Abre caminos donde no hay salidas y transforma los desafíos en victorias. Creo, Padre, que en ti soy más que vencedor. Declaro que el mal no me tocará, porque el Señor dará órdenes a sus ángeles acerca de mí, para que me guarden en todos mis caminos, y cuando te invoque, sé que me responderás, porque tú eres fiel y tú. Misericordia es infinita, en ti encuentro descanso, en ti encuentro fuerza, en ti encuentro la verdadera victoria, en el nombre de Jesús, amén. Si esta oración te conmovió, escribe en los comentarios, habito al abrigo del Altísimo. Y antes de partir, deja tu me gusta. Suscríbete al canal y comparte este mensaje con alguien que necesite sentir el poder del Salmo 91.